La flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Aunque no lo crean, esta canción que todos hemos escuchado y disfrutado fue dedicada a una lavandera afroperuana que llamó mucho la atención de la compositora por la gracia y el donaire que tenía cuando se dirigía a sus labores. Y Chabuca Granda le dedica esta canción que alcanzó un nivel internacional en 1953. Y es que ese vals criollo que fomentó en sus composiciones Chabuca Granda le da una forma especial, como muy sensible, como muy dulce. Chabuca Granda, que nace un día como hoy en 1920, desde muy joven mostró interés por la música, pero a los 22 años se casa, tiene hijos. Como seguía con esa curiosidad por explorar el mundo de la música, pues no duró su matrimonio. Y ya después del divorcio es que ella realmente lanza al conocimiento del público composiciones, valses sobre todo, que es lo que caracterizó la mayoría de sus composiciones. Forma un trío con los troveros criollos y a ellos les da muchas de las canciones que hace. ¿Los cómo? Troveros criollos. Troveros. Y cimentó su fama con un álbum llamado Lo Mejor de Chabuca Granda. Por cierto, cuando ella empieza a cantar tenía voz de soprano, pero se enferma de la garganta, se tiene que someter a tratamientos muy largos, viaja a Europa para que la atiendan, viaja a Estados Unidos y se recupera, pero pierde la voz de soprano y su voz se convierte en una voz grave, muy distinta con la que inició, y entonces su canto toma un tono muy peculiar, muy de ella, muy difícil de imitar, por cierto, y matizado con los acompañamientos se convierte en algo muy agradable al oído de quienes gustan de sus canciones y de esos ritmos que ella manejaba. En los últimos años, Chabuca Granda interpretó un repertorio ligado al renacimiento de la música afroperuana, que a pesar de haber estado en el país, pues por razones sociales no era muy aceptado, pero ella lo manejó con mucha maestría y el abanico de ritmos que ella interpretaba le daba una gran categoría en su país y en el mundo entero. Se ve afectada por una isquemia cardíaca y fallece en una clínica de Miami en 1983, pero sigue en nuestra memoria y sigue entre las piezas musicales que más admiramos, porque La Flor de la Canela y Fina Estampa, que son dos de sus mayores éxitos, siguen gustando e interpretándose por muchos grupos y muchas voces. No, y es que además hay que ver que se hizo como el conjunto completo, ¿no? Buena voz, fue una poeta, era dramaturga, o sea, tenía muchas características artísticas dentro de lo que era su formación. Empieza a cantar desde los 12 años y en los diferentes colegios en los que estuvo, pues trataba de organizar el coro, incluso ser la directora del coro. Entonces era una afición que yo creo que ni por el matrimonio ni por el hombre iba a dejar. Y qué bueno que se conjunta, ¿no? Toda esa creatividad con además el don de tener una voz muy atractiva y muy característica, que como dices, que a pesar de la enfermedad la identificas perfectamente, ¿no? Y ella sirvió de influencia en otros cantantes como
Está Dolores Pradera, Sí. Este brasileño que hace la interpretación en la película de Hable con ella, Veloso, Gaetano Veloso, y así diferentes cantantes que toman de ella esos atributos para de alguna manera influenciarse en lo que ya sería su canto. Que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Mensaje de internet. Como siempre, esperando escuchar sus voces, opiniones y uno que otro chascarrillo. Saludos a todos desde Londres. ¿Qué horas serán ahorita en Londres? 6 horas más. ¿Las 12 Las del 12. día? Sí, 12 y 20. 12:19, sí. A veces cuando alguien... Ahorita en un pub inglés, tu cerveza Guinness, fish and chips, pescado con sus papitas. Pues es que es la hora del almuerzo, ¿no? Luego aquí te esperamos. Yo, 2 órdenes de pescado y papas, por favor, Alejandro. Y 4 cervezas, por lo menos. Allá este platillo representa el equivalente a los tacos. Sí. Porque hay pequeños establecimientos, te lo venden envuelto en papel periódico, cucuruchos de papel periódico, unas papas fritas pero gordas, ¿no? Sí. Y el pescado capeado, frito, delicioso. Nada rico. Más cerveza, por favor, Alejandro. Sí, también. Unos 2 tarros de cerveza, con eso. Y ellos tienen esa extraña costumbre de tomarla caliente. Caliente. Y además tienen esa cerveza que es muy pesada, esa Guinness. Como lodo. Uh-huh. Es irlandesa, pero para ellos es como si fuera propia. Que además la toman. Y uno la toma, ¿no? Como parece la toman al tiempo. Sí. Uh-huh. Pero si le metes un popote, se queda parado en medio. Se queda parado. ¿Como malteada? Como una malteada, sí. Y además creo que las burbujas también no van hacia arriba, sino hacia abajo, en la botella. Sí, tienes un fenómeno raro. ¿Ay? Y no ves del otro lado del vaso, no lo ves. Sí, a través no del ves vaso. a través. José de Jesús Rodríguez Gutiérrez, ojalá regresara al programa de la noche con las muchachas, que es muy importante para los que tenemos insomnio. Pues ojalá, ya está el mensaje, a ver si los jefes un día nos escuchan. María Albina González León, grabó muchas canciones esta Chabuca Granda, ¿alguien sabe? Sí. Sí, hubo una serie de LPs a lo largo de su vida. En los 70 fueron uno de los últimos. Grabó mucho porque tuvo una carrera muy larga. Sí. Y viajó, fue muy importante para las disqueras. En América, sobre todo, porque en Europa no tuvo tanto éxito. Lo que pasa es que la mayor parte de su producción era muy folclórica, muy regional, porque ella eso trataba de promover la música afroperuana y toda la combinación que hizo ella de los valses criollos con la música afro. Pero eso le dio éxito. Sí. No entendí, perdón. Que no, así famosísimas es José Antonio y algunas otras canciones, pero mucha de su producción no es muy regional, vamos. Yo al revés, creo que la rompió, como dicen, llevó su música a todo el mundo. Dora. Chabuca Granda nace en una familia de alto nivel socioeconómico. Precisamente esa situación le brinda la posibilidad de interactuar con todo tipo de personas. Tiene estampas, se la escribe a su padre. Y Chabuca Granda llega en un momento musical en que toda la música folclórica, hemos hablado de las peñas aquí en México, tiene un boom. Sí. Y ella pone Perú en el mapa musical. El valsecito peruano, que es como se conoce, era un baile exclusivamente de la gente rica en el Perú a principios del siglo pasado.
Después ya se anexaron algunos otros instrumentos, como el cajón de los negros, por ejemplo, y otras cosas, y ella retoma todo esto, y el valsecito peruano se integra a la música folclórica en el momento, en los 70s precisamente, en el que América Latina empieza a recuperar parte de sus raíces. Sí tuvo una carrera exitosa, viajó por todo el mundo llevando a la música peruana, y además logra, junto con Mercedes Sosa, hacer grabaciones interesantes. Había una amistad, había una identificación incluso generacional. No sé cuánto grabó, pero sí creo que José Antonio Finestampa y La Flor de la Canela lograron impactar no solo en América, sino ella viaja a España, tiene una gira muy exitosa en España y se convierte en una mujer aceptada por su fina estampa, porque además era una mujer muy educada, muy cortés, tenía esa delicadeza de la peruana que no es fácil encontrar ya hoy día. Oye, esa de No se estila es también de ella. Sí. Sí. Porque todos son de una nostalgia reaccionaria maravillosa, de una aristocracia. Era su origen. Recuerdo de una aristocracia, esa de caballero de fina estampa y No se estila, pues es la costumbre de los ricos, ¿no? De cuando iban los domingos a misa, cómo se vestían, qué costumbres hacían, ¿no? O sea, distaba mucho de lo que era la música de los estratos bajos y sobre todo de los negros peruanos, ¿no? Sí, la fina estampa era su papá, él se le escribía a su papá y describe lo que era cuando lo veía pasar por la calle. La música de los afroperuanos, de los chinos peruanos, ese mestizaje que se da en el Perú, pues marca mucho la cultura, a diferencia de otros países como cercanos, ¿no? En Sudamérica.